4. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Lechuga Merino y les voy a presentar mi infografía de la materia de mecánica clásica del tema 2.4, que es suma de un sistema de fuerzas coplanares. Primero que nada tenemos los componentes rectangulares. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo de los ejes X y Y, dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Podemos representar estos componentes en una de dos formas, mediante notación escalar o por notación vectorial cartesiana, que las veremos a continuación. La notación escalar. Los componentes rectangulares de la fuerza F que se muestran en el paralelogramo, de manera que F igual a Fx más Fy. Como estas componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de Fx igual a F coseno del ángulo y Fy igual a seno del ángulo, como se muestra aquí, en la parte derecha en la figura A. En vez de usar el ángulo, la dirección de F también se puede definir mediante un pequeño triángulo dependiente, como se muestra en la figura B, que aquí está el triángulo dependiente. Como este triángulo y el triángulo sombreado más grandes son semejantes, la longitud proporcional de los lados da Fx sobre F igual a sobre C, o bien Fx igual a F por A sobre C. Después tenemos Fy, que es Fy sobre F igual a B sobre C, o bien Fy igual a menos F por B sobre C. Después tenemos la notación vectorial cartesiana. Esta nos dice que es posible representar las componentes x y y de una fuerza en términos de vectores unitarios cartesianos y j. Cada uno de estos vectores unitarios tiene una magnitud adimensional de 1 y por lo tanto pueden usarse para designar direcciones de los ejes x y y respectivamente. Como la magnitud de cada componente de f siempre es una cantidad positiva, la cual representará a los escalares positivos fx y fy. Entonces podemos expresar que f como un vector cartesiano, que sería f igual a fxy más fyj. Esto nos dice que fy va a obtener a j, bueno, va a tener sobre su eje a j, y fx va a tener sobre su eje a y. Después tenemos resultantes de fuerzas coplanares. Podemos utilizar cualquiera de los dos métodos para determinar la resultante de varias fuerzas coplanares. Para hacer esto, cada una de las fuerzas se divide primero en sus componentes x y y luego las componentes respectivas se suman con álgebra a escalar puesto que estos van a ser colineales. La fuerza resultante se forma entonces al sumar las componentes resultantes mediante la ley del paralelogramo. Por ejemplo, considere las tres fuerzas concurrentes de la figura que tienen componentes x y y mostradas en la figura. Al usar la notación vectorial cartesiana, cada una de las fuerzas se representa primero como un vector cartesiano, es decir, como se muestra aquí en la figura de la izquierda, que cada uno va a estar como fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. La fuerza 1 va a ser igual a F subíndice 1x y más F1y j. Después tenemos F2, que esto será igual a menos F subíndice 2xy más F subíndice 2y j. F3 será igual a F 3x y menos F subíndice 3y j. Por lo tanto, la resultante vectorial será Fr, fuerza resultante, igual a F1 más F2 más F3. Y estas se van a hacer de la siguiente manera. Será F1xy más F1yj menos F2xy más F2yj más F3y menos F3yj. Esto se va a multiplicar cada una respectivamente, los y las j, para obtener entonces la fuerza resultante de x y más la f resultante de y y j. Si se utiliza la notación escalar, tenemos entonces, primero obtendremos hacia la dirección de la fuerza, que será la fuerza resultante de x y la fuerza resultante de y. La fuerza resultante de x será F1x menos F2x más F3x. Y la fuerza resultante y será igual a F1y más F2y más menos F3y. Estos resultados son iguales a los de la componente I y J de Fr que se determinan anteriormente.
Podremos representar en forma simbólica las componentes de la fuerza resultante de cualquier número de fuerzas coplanares, mediante la suma algebraica de las componentes x y y de todas las fuerzas, esto es, fuerza resultante de x será igual a la sumatoria de fx y fry será igual a la sumatoria de las fy. Una vez que se determinen estos componentes, pueden bosquejarse a lo largo de los ejes x y y un sentido de dirección adecuado, y la fuerza resultante puede determinarse con base en una suma vectorial. Después, a partir de este bosquejo, se encuentra una magnitud de fuerza resultante por medio del teorema de Pitágoras, es decir, Fr igual a raíz cuadrada de f cuadrada Rx más f cuadrada Ry. Asimismo, el ángulo que especifica la dirección de la fuerza resultante se determina por trigonometría, que se sacará la tangente. Y como se muestra en la figura 2.17. Bueno, de antemano muchas gracias por visualizar este video. Hasta luego.